Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos tutoriales con algunos trucos para cuidar de vuestros zapatos, bolsos. En este caso veis que hoy tenemos este bolso que, como podéis ver, está lleno de arañazos, ¿vale? Es un bolso que está en bastante buen estado, es un bolso vintage, pero pues sí que tiene un montón de arañazos marcados, ¿vale? Tanto por delante como por detrás. Así que lo que os voy a explicar hoy es cómo quitar todos estos arañazos y dejar el bolso como nuevo. Si es un tema que os resulte interesante, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para enteraros de cuando subo un nuevo vídeo, que suele ser cada jueves. Y si queréis ver cómo dejo este bolso como nuevo, seguid viendo el vídeo. Como os comentaba, tenemos este bolso vintage lleno de arañazos, ¿vale? Son arañazos superficiales. En otra ocasión ya os enseñé cómo quitar un arañazo que estaba muy marcado en la piel, ¿vale? Os dejo por aquí el enlace por si queréis ver cómo hacer ese tipo de reparaciones sobre esos arañazos más profundos que están marcados, pero digamos que aquí simplemente son visuales, ¿vale? No veo ninguno aparte de este, que sí que puede que sea un poquito más profundo, pero por lo general pues son arañazos muy superficiales que simplemente se notan en el cambio de color de la piel, pero no en la textura, ¿vale? Al pasar la mano está todo liso. Así que lo primero que voy a hacer es limpiar el bolso, ¿vale? Una limpiadita superficial. Veis que es un bolso de Salvatore Ferragamo Vintage, que tiene dos sistemas de seguridad, digamos, la correa y luego este cierre a presión, y tiene una correa también para colgar, ¿vale? La verdad es que la correa ocupa más bien poco y se puede usar también de cartera de mano, ocultándola como yo la tenía hasta ahora, ¿vale? Entonces, con una bayeta húmeda vamos a pasar a limpiar. Veis que a la humedad pues esos arañazos siempre se van a marcar más, ¿vale? Quedan más oscuros. Esto es normal, no os preocupéis, no lo estáis empeorando, ¿vale? Simplemente es que la humedad entra más fácil a la piel por esas zonas que están rayadas y que no tienen tanta protección. Vamos a limpiar todo muy bien, ¿vale? Y ahora os enseño el siguiente paso. Bueno, y una vez lo hemos limpiado, veis que también le he sacado el interior del bolsillo para limpiarlo bien, ¿vale? La verdad es que el bolso tiene un poquito de olor, ¿vale? Para ello voy a usar el método que ya os expliqué en un vídeo, ¿vale? O sea que os dejo también por aquí enlazado el tutorial de cómo quitar el mal olor a los bolsos, ¿vale? Y ahora voy a dejar simplemente que seque bien, ¿vale? Porque tras repasarlo con la bayeta húmeda pues siempre queda algo de humedad, ¿vale? Así que lo voy a dejar un ratito que se seque bien y que quede completamente seco para pasar a enseñaros el siguiente paso. Una vez tenemos el bolso seco, lo que voy a hacer es ponerme unos guantes, ¿vale? Porque ya vamos a pasar a limpiarlo un poquito más en profundidad, ¿vale? Entonces, como vamos a usar productos un poco más fuertes, pues yo siempre prefiero protegerme las manos, ¿vale? Lo que voy a hacer es limpiarlo con un producto limpiador para piel, ¿vale? En este caso podéis usar el que prefiráis, ¿vale? Según en el país que estéis encontraréis uno u otro, os dejo enlazadas algunas opciones por aquí en el cuadro de descripción, así que en este caso voy a hacer una limpieza un poquito más a fondo con este limpiador, ¿vale? Y para ello lo que hago es empapar un algodón bien en el producto, ¿vale? Intentad no echar nunca productos directamente sobre los bolsos. Lo que vamos a hacer es empezar siempre por una parte oculta, ¿vale? Para probar que no dañamos la piel. Esto es súper importante que lo hagáis siempre, ¿vale? Siempre que vayáis a utilizar un producto sobre algún bolso, algunos zapatos, alguna prenda, probad primero en una zona bastante oculta, donde veamos que el producto funciona bien y que no causa ningún daño, ¿vale? Entonces, en este caso voy a hacer esta parte interior, dejaremos que seque y una vez nos hayamos asegurado de que queda bien, pues ya pasaremos a aplicarlo por el resto del bolso. Veis que aunque lo hubiésemos limpiado previamente con la bayeta, pues siempre sacamos un poquito más de suciedad, ¿vale? Con estos productos especiales. Bueno, y una vez seco, veis que la verdad que no ha dañado la piel, ¿vale? Sí que se nota un poquito de diferencia, sobre todo esta zona ha perdido un poco de brillo comparada con esta, que no pasa nada porque ahora lo vamos a recuperar cuando acabemos el proceso, ¿vale? Pero veis que no
que no hay manchas, que no ha dañado el color, que está todo bien, ¿vale? Así que voy a pasar otra vez a ponerme los guantes y limpiar el resto del bolso y ahora veremos cómo queda. Limpiamos también esta zona de entre una zona y otra, ¿vale? Veis que el bolso tiene dos compartimentos y hace aquí un poco de acordeón, ¿vale? Entonces, súper importante que no nos olvidemos de estos laterales. Vais a ver que ya simplemente con el hecho de limpiarlo y con estos movimientos circulares, ¿vale? Los arañazos y las marcas que tenía van desapareciendo bastante, porque gracias a este paso y al frote de todo en movimientos circulares siempre, pues se va homogeneizando toda la superficie. Bueno, y ahora que ya tenemos todo el bolso bien limpio, ¿vale? Por todos sus lados, lo que voy a hacer es empezar a aplicar una crema en el mismo color del bolso, ¿vale? Os la dejo también aquí enlazada. Uso un par de marcas que tienen prácticamente todos los colores, pero bueno, si no tuvieseis uno que se aproxime demasiado al color que necesitáis, pues siempre podéis mezclar un par de ellos, ¿vale? Y conseguir el tono indicado. En este caso, la verdad es que en cámara no da tan exacto el color, pero al ojo es prácticamente el mismo tono, ¿vale? Así que no voy a mezclar con otro ni nada, voy a empezar a aplicar directamente como está. Como siempre voy a hacer una prueba primero en un lado oculto, ¿vale? Que en este caso va a ser el interior, igual que habíamos hecho con el producto de limpieza. Y lo que voy a utilizar para aplicar la crema es otra vez un disco de algodón, ¿vale? Entonces vamos a mojar un poquito y empezamos a aplicar en movimientos circulares. Veis que va hidratando un poquito, que la piel se había quedado algo seca después de aplicar el producto limpiador, ¿vale? Y ahora va recuperando un poquito de esa hidratación. Voy a aplicar por toda esta parte, dejar secar, asegurarme que quede bien y luego ya pasaré a aplicar por el resto del bolso. Bueno, veis que la crema queda bien, ¿vale? Ya se ha secado y no ha causado ningún daño, ¿vale? Con lo cual la podría aplicar directamente. Pero también veis que los arañazos siguen notándose un poquito, ¿vale? Yo tenía la esperanza de que al aplicar la crema quedase todo bien, que a veces es el caso, ¿vale? Si veis el vídeo de la reparación de mi bolso Chanel, que os la dejo también por aquí, veis que era un bolso Burdeos que también estaba en un estado así, bastante rayado, y tras aplicar la crema de color, pues se quedó todo homogéneo y todo bien, ¿vale? Pero aquí parece que esta piel o este color todavía tiene un poquito de esas marcas, ¿vale? Así que lo que voy a pasar es a utilizar la misma técnica que utilicé con el arañazo más profundo, ¿vale? Que se trata de aplicar vapor e intentar que se abra un poco el poro y suavizar esas marcas, ¿vale? Así que para ello voy a coger en primer lugar un bol, agua hirviendo, ¿vale? Echamos una poquita, esto va a soltar el vapor y vamos a colocar el bolso abierto sobre este vapor, ¿vale? En algunos casos también se puede ir haciendo con vapor de la plancha, ¿vale? El vapor de la plancha va muy bien para quitar las arrugas, siempre con mucho cuidado. Si queréis más detalles sobre cómo hacer esta técnica, dejadme un comentario y os lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Pero aquí simplemente queremos suavizar un poquito. Entonces, aplicamos este vapor y ahora vamos a coger un algodón limpio o incluso también podéis hacerlo con la mano, ¿vale? Ir masajeando esta piel para intentar quitar esas manchas en la medida de lo posible. Me voy a quitar los anillos, ¿vale? Porque no quiero arañarla más de lo que ya está. Entonces aprovechamos que el poro se abre con el vapor y vamos masajeando. En cuanto se seque, repetimos, ¿vale? Sigue saliendo vapor, entonces vamos con mucho cuidadito también, porque tampoco quiero aplicar vapor en exceso a la piel y estropearla, ¿vale? Pero veis que la distancia del agua es bastante, es un bol muy profundo. Y vamos masajeando para intentar suavizar esos arañazos. Esto ya os digo, funciona muy bien con arrugas, ¿vale? Y con arañazos profundos
que digamos han marcado la piel. Pero bueno, aquí tenemos un arañazo diferente que simplemente se ha marcado el color, ¿vale? Entonces el truco es ir poquito a poco, ¿vale? Dejar que el vapor haga su efecto sobre la piel. Y después, pues ir intentando borrar esas marcas. Cuando se nos acaba el vapor, pues echamos un poquito más de agua para conseguir que siga saliendo. No sé cómo de bien lo veáis en cámara, ¿vale? Pero la verdad es que los arañazos y las marcas se han reducido bastante. Siguen estando ahí, pero la intensidad ahora es mucho menor, ¿vale? Os enseño por detrás también. Así que ya voy a pasar a aplicar la crema y espero que tras este paso quede bien, ¿vale? Quede como yo esperaba. Así que me pongo los guantes otra vez para no hacer un desastre. Y voy a proteger también un poco la superficie de trabajo con algo de papel, ¿vale? Para no manchar mucho. Volvemos a coger la crema, el disco de algodón, mojamos un poquito y empezamos a aplicar. Movimientos circulares, ¿vale? Y en todas las direcciones para que la crema vaya penetrando bien en toda la piel. Voy a repetir este proceso por todo el bolso, ¿vale? Y cuando termino os enseño. Y así es como ha quedado el bolso después de aplicarle la crema de color, ¿vale? Veis que se ha igualado bastante, ha oscurecido un pelín, no mucho, pero sí que está un pelín más oscuro de lo que era en origen. Y ahora, para conseguir devolverle el brillo y la hidratación, voy a pasar a mi paso favorito, que ya sabéis que es un poquito de Nivea, ¿vale? Y la vamos a aplicar con las manos, masajeando muy bien toda la piel, para que quede como nueva. Y antes de dejar que la crema se seque, ¿vale? Muy importante utilizar un cepillito de dientes suave o un pincel, ¿vale? Lo que tengáis más a mano, para frotar todas las costuras, las aristas y que toda la crema que queda aquí acumulada, ¿vale? Se extienda bien. Vamos a quitar todos esos restos, ¿vale? Que han quedado pues en las juntas, en las uniones, en los agujeritos del troquelado de aquí de los bordes, ¿vale? Entonces simplemente nos ayudamos del cepillo o del pincel para extender esos restos y que no queden pegotes cuando termine de secar. Y una vez que la crema se ha absorbido, lo que vamos a hacer es frotar con un paño de algodón para sacar brillo. Y así es como ha quedado el bolso tras todo el proceso de reparación de los arañazos. Veis que se han disimulado bastante, ¿vale? Que la piel vuelve a tener su brillo. Os enseño cómo ha quedado por dentro también. Veis que vuelve a estar súper brillante, ¿vale? Y súper hidratada. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.